Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que ya hemos escuchado hoy de ti, todos los versículos que ya hemos podido escuchar y también hemos proclamado, Señor, al principio del culto. Gracias por todas las cosas que ya hemos podido escuchar. Gracias porque tu Espíritu ya está ministrando nuestro corazón, Señor, desde el momento en que abriste nuestros ojos para ver a Cristo. Ahí ya empezaste la obra en nosotros, Señor. Y dice tu palabra que tú la sigues hasta que lleguemos a la estatura de varón perfecto. Gracias por tu obra en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias. Y en este momento yo te pido, Señor, ministra mi vida y mi corazón para que yo sea fiel a tu palabra, Señor, al compartir. Y pido también, Señor, para mis hermanos que prepare sus corazones como una tierra buena, Señor. Abre mis oídos, abre nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Que seamos como aquellos oídos, Señor, que tengamos estos oídos que oyen de verdad. Que nos dé, Señor, estos ojos que de verdad ven. Por eso pedimos, Señor, alumbra los ojos de nuestro corazón para que veamos la herencia que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, ayúdanos a bajar y a no estar aquí perdidos en el intelecto, sino que a bajar y tráenos la revelación de quién eres tú, Señor, en nuestro corazón, para que nuestra vida sea cambiada, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Pues la semana pasada terminamos recordando buena parte del sufrimiento que pasó Cristo, ¿no? A los momentos previos de su crucifixión. Y todo el sufrimiento que Cristo pasó, recordamos que fue por nosotros, pero no solo por nosotros, sino que en nuestro lugar, ¿no? Y vamos a profundizar un poquito más en ello. Ahora, los últimos versículos que leímos de este sufrimiento no pudimos profundizar mucho en ello porque se había ido el tiempo. Entonces hoy quería hacer la introducción profundizando un poquito en ello y que pudiésemos enfocarnos en ello. Y el título, ¿no? Si damos un título a la predicación de hoy, sería la crucifixión del rey. Crucifixión del rey. Y para mí la crucifixión de Cristo empezó con su sentencia, porque ahí ya empezó el sufrimiento de la cruz. Y es donde vamos a profundizar en ello. Y uno puede pensar, pero ya hemos leído, ¿no? La semana pasada estos versículos, pastor, ¿por qué vamos a leerlo otra vez? ¿No? ¿Por qué es importante? Igual que es importante invertir tiempo en la palabra, igual que es importante, si uno quiere conocer los detalles de una obra de arte, uno no va simplemente mira y dice, mira, ya lo sé, ¿no? Si uno hace, lo puede hacer, pero no está disfrutando y no está conociendo los detalles, ¿no? El trazado, ¿no? Como cuando uno contempla, ¿no? Una pintura, una obra de arte, a simple vista uno puede decir, bueno, pero esto es simple, ¿no? Vale, ¿no? Pero cuando uno va a estudiar cada trazado del pincel, cada mezcla de tinta, ¿no? Cada técnica que la persona tuvo que usar para poder hacer aquello, vemos que no es tan simple así, ¿no? Ayer Gaby me estaba intentando enseñar a pintar acuarela, ¿no? Y bueno, ha sido un intento, ¿no? Yo le dije, cariño, estoy frustrado porque las dos cosas que he intentado hacer no me han salido bien. Ella dijo, no, tú tranquilo que la frustración es bueno para la vida. Y yo, vale, gracias. Y cuando vemos que alguien está haciendo, mirábamos vídeos y decíamos, bueno, vamos a imitarlo, ¿no? Parece muy fácil, muy simple. Pero cuando nos metemos a hacerlo, vemos que la cosa no es tan simple así. Y de la misma manera, ¿no? Es importante profundizar en la palabra, porque a veces simplemente escuchamos algo y decimos, bueno, este versículo ya lo sé, pero nos hemos detenido a pensar qué es lo que el Señor está diciendo allí. Nos hemos detenido a pensar en algunas palabras que a veces las saltamos y decimos, bueno, esto ya lo sé. Y esta es la importancia de parar y meditar en la palabra de Dios. Entonces, os quiero invitar, ¿no? Que hoy volvamos a hacerlo una vez más, ¿verdad? Y a medida que seguimos leyendo, ¿no? El Espíritu de Dios nos va mostrando que su palabra es un manjar. Su palabra podemos deliciarnos de la palabra de Dios. Y es el mayor tesoro que un hombre puede tener en este mundo. Es la palabra de Dios.
Amén. Así que vamos a leer a Marcos 15, del 16 al 20, para hacer esta primera parte. Dice así la palabra: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces, antes de que profundicemos en el texto, quiero primero que sepas cuáles no son mis intenciones para hablar de esto, porque son cosas feas de escuchar, ¿verdad? No es algo agradable de escuchar las cosas que hicieron con Cristo. Entonces, primero me gustaría que supieses cuáles no son mis intenciones, ¿no? Yo no pretendo mover tus emociones y que te quedes movido en las emociones y ay, vale, mira, qué triste, ¿no? No, esta no es mi pretensión o mi intención. También no quiero herir tu sensibilidad, porque algunos hermanos son muy sensibles a escuchar cosas así y a veces se pone incluso uno, ¿no? Le hace así de escuchar cosas tan violentas como es lo que pasó Cristo. Pero no quiero herir tu sensibilidad, hermano, pero está en la palabra. Y si el Señor nos dejó en la palabra es porque necesitamos leerlo y necesitamos escucharlo y necesitamos saber que fue así. Porque esto nos bendice. Siguiente, no pretendo hablar del dolor con desprecio, ¿vale? Entonces, por eso es bueno simplemente no pasar por esto, sino que detenernos aquí para dar valor al dolor que Cristo sufrió por nosotros. Porque a veces pasamos como si, bueno, tan fácil como leer un versículo, ¿no? Pero lo que Cristo pasó fue muy duro. Entonces quiero dar valor a este dolor de Cristo. Entonces no pretendo hablar del dolor con desprecio. Y tampoco quiero que ores así con una emoción y sin tener una convicción profunda en tu corazón. Entonces no quiero moverte para luego poder manipularte a que hagas una oración o a que propongas algo delante de Dios por emoción. Porque si lo hago o si lo haces, mañana, de aquí a un par de días, ya se acabó, porque ya la emoción se fue y ¿no? La vida sigue y seguimos iguales. Entonces no quiero mover esto, quiero que Dios promueva en tu corazón una revelación de tal manera que tengas una convicción de Dios y diga, Señor, ahora lo he visto. Entonces, Señor, aquí estoy. Mi vida es tuya. ¿Vale? Bueno, entonces, hablando de la intención, ¿no? ¿Cuáles son entonces? Ya que dije cuáles no son las intenciones. Quiero en primer lugar que conozcas a Cristo. Al escuchar de este amor tan grande por ti, quiero que conozcas de Cristo. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y aún no conoces a Cristo, quiero que lo conozcas. Si aún no conoces en profundidad a Cristo, quiero que profundices para que lo puedas conocer en mayor profundidad, que recibas una revelación en tu corazón. Si ves que tu relación con el Señor está muy teórica, no tiene mucho que ver con tu vida, que puedas recibir y conocer a Cristo de esta manera profunda y esto cambie tu vida. Y puedes arrepentirte hoy de estar viviendo de espaldas a Dios y puedes rendir tu corazón ante Él hoy para que tomes esta firme decisión. Yo voy a seguir a Cristo de verdad. Y en segundo lugar, si ya sigues a Cristo, si ya tienes esta relación con el Señor, que salgas de aquí aún más enamorado de Cristo, diciendo, ay, qué precioso eres, Señor. Qué lindo eres, ¿no? Qué grandioso eres. Amén. Entonces, este versículo que hemos leído empieza con la palabra entonces. ¿Cuántas veces vamos leyendo y decimos, bueno, ahí sí está? No, empieza por entonces. Entonces, ¿qué es? Una conclusión de algo, ¿no? Es decir, mira, pasó esto, entonces, ¿sí o no? Entonces, necesitamos recordar qué es el entonces. ¿Qué sucedió antes? El versículo 15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Cristo, después de azotarle para que fuese crucificado.
Entonces, fijaros bien, hermano. ¿Después de hacer qué con Cristo? Azotarle. ¿Sabéis cómo eran los látigos de aquella época? ¿Tenéis una idea? Los látigos de aquella época no eran simplemente de cuero y ya está. En la punta tenían trozos de hierro para herir. Entonces, cada latigazo que uno daba no solo dañaba la piel en el sentido de que hacía dolor, sino que le cortaba la piel. Y a ellos les encantaba dar latigazos hacia a lo tonto, por diversión. Fijaros que el versículo habla que la compañía vino, ¿no? Dicen que la compañía eran a veces hombres de 500, 600 hombres. Y esta gente que trabajaba para Roma, imaginaros qué buena gente que era, para divertirse y estarse burlando de Cristo como lo hicieron, y para dar latigazos a una persona sabiendo que le estás cortando la piel. Tiene que ser una persona que muy simpática no debe ser, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Cómo llegaron a azotar a Cristo de esta manera tan cruel. Ahora yo me pregunto, si una persona es culpable, vamos a pensar en Barrabás, vamos a pensar si fuese Barrabás que hubiese quedado allí, hubiese liberado a Cristo, él mató a una persona, ¿vosotros creéis que sería coherente o que sería necesario toda la crudeza que ellos entregaron a Cristo hacer lo mismo con Barrabás? Aunque fue un asesino, aunque mató a una persona, yo creo que tampoco, ¿verdad? Es que no hacía falta. Solo con determinar la muerte de la persona ya es un castigo, yo creo que demasiado ya importante, ¿sí o no? Ahora, fijaros bien, además de entregar a Cristo a la cruz, lo azotaron. Y lo hicieron antes de que cargase la cruz. Entonces, vamos a recordar un poquito, ¿no? Cómo fue los días de Cristo, ¿no? Las horas que antecedieron esto. Cristo sudó gotas de sangre, estuvo orando con angustia en el corazón por la noche. Esto significa que durmió poco. Mientras los discípulos estaban durmiendo, él estaba despierto orando. No durmió mucho. Y luego vino Judas, ¿no? Y fue traicionado por uno de los suyos. Aunque uno ya sabe que será traicionado, el serlo no es nada agradable. Luego fue abandonado por todos sus discípulos. Aunque él ya sabía, tampoco es algo agradable de vivirlo, ¿verdad? Decir, mira, aquí estoy contigo. Y luego tu vida cambia y ¿dónde están mis amigos? Se fueron, no hay ni uno. Pedro lo negó y lo negó de manera muy fea, como vimos, ¿verdad? Y al final de todo, él fue azotado. Entonces, ¿os acordáis, hermanos, de que Cristo no fue capturado, sino que Él se entregó? Entonces, imaginad, todo esto Él pasó, no porque, ay, pobrecito, lo pillaron y lo capturaron, estaba desprevenido. No, Él se entregó para pasar por todo esto. Y siendo Dios, Él sabía que era lo que le tocaba. ¿Cuántos de nosotros, tenemos hijos, ¿no? Y anhelamos para ellos lo mejor de la vida? ¿Sí o no? Ahora, pensad en María creando a Cristo. A medida que ella iba escuchando lo que Cristo iba diciendo sobre las profecías de su muerte, de su padecimiento. A nadie de nosotros nos gusta pensar en el sufrimiento, incluso pensar en el sufrimiento para nuestros hijos. Pero esto es lo que Dios tenía previsto para Cristo. Y cómo María tuvo que aferrarse al Señor y a su plan y decir, Señor, tú lo sabes todo. Mi hijo es tuyo, ¿no? Tú me lo diste, lo engendraste en mi vientre. Entonces, es tuyo. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos tomar esta postura delante del Señor y decir, Señor, esta situación me sobrepasa,
más allá de lo que yo puedo entender. Como compartió, ¿no?, nuestra hermana, que pasó en su adolescencia situaciones muy duras. Y pensaba, Señor, ¿pero por qué? Y podemos conocer la soberanía de Dios y el gobierno que Dios tiene sobre todas las cosas y decir, Señor, lo que he podido hacer, lo que me toca a mí, lo he intentado todo. Pero ahora, Señor, ya no sale de mi control. Entonces dependo totalmente de ti. Ya dependía antes, pero ahora soy más consciente de que dependo, porque ya lo hice todo, lo que podía estaba en mis manos, pero ya de aquí ya no puedo hacer más. Dependo de ti, Señor. Ahora, vamos a mirar la respuesta de Cristo a Pilato. Este es impactante. Juan 19, 9 a 11 dice lo siguiente. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Os acordáis dónde era el pretorio que hemos leído? Donde sacaron a Cristo para azotarle. Entonces, imaginaros que Cristo estaba siendo azotado, ya estaba herido, ya le habían golpeado, ya le habían escupido. Y sale Pilato en un intento otra vez, ¿no?, de decirle, oye, defiéndete, deja de estar allí donde estás, sálvate, ¿no? Hablando y defendiéndote. Entonces, fijaros, dice, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a ver, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? A ver, ¿no te das cuenta de que yo soy una autoridad? Hombre, tú estás ahí padeciendo, yo te puedo soltar. Y entonces, háblame, defiéndete. Y le respondió Jesús. Y yo me imagino a Cristo ya golpeado, ¿no?, todo herido. Y fijaros en la respuesta. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, ¿qué escena tan grandiosa tenemos aquí? Aquel que es creador de todo, el Dios todopoderoso, está herido en una situación que parece ser vulnerable, pero simplemente porque Él se puso allí, porque nos amó. Era la única salvación que teníamos, que Él estuviese allí pagando el precio en nuestro lugar. Y uno que se ponía, ¿no?, como autoridad diciendo, yo tengo autoridad para librarte, hombre. Dime aquí, yo te puedo salvar. Y que no se daba cuenta que era tan miserable. Y solo estaba allí, y Cristo lo dejó claro, dijo, es que es impresionante, ¿no?, la escena. No tienes autoridad para hacer nada si Dios no te la da. Y tú estás allí porque Dios te puso. Qué tremendo, ¿no? Ahora, donde muchos buscarían librarse, Cristo estaba allí precisamente porque quería estar allí, porque era necesario que padeciese para cumplir el plan y el propósito del Señor de remisión y de salvación. Ahora, en cualquier momento Cristo podía haber fulminado a los que estaban allí, hermanos. En cualquier momento Cristo podía haber dicho, basta, y todos se hubiesen caído muertos en el suelo. Pero Él eligió entregarse como una oveja que va al matadero. El rey que sostiene el universo con sus manos, el que tiene autoridad sobre todo, estaba siendo golpeado y menospreciado. Bueno, todo lo que hablé hasta ahora era solamente para ponernos en situación, ¿no?, de cómo Cristo empezó ahora a cargar la cruz que le dieron, el trozo de madera, ¿no?, que le dieron para cargar. Y vamos ahora a ver esta parte de la crucifixión del rey. Vamos a leer a partir del versículo 21. Y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía al del campo,
a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y el 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Porque ponían allí el por qué le estaban crucificando a una persona. Y la causa que le estaban crucificando era porque él dijo que era el rey. El 27 dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Qué escena tan dura, ¿verdad? Ya habiendo pasado por todo el sacrificio, ¿no? el dolor de haber sido golpeado. Decían que los judíos, ¿no? tenían la costumbre de golpear 39 veces, ¿no? Dar latigazos, 39 latigazos. Decían 40 menos 1. No sé tú, pero yo a veces me doy un golpe con el dedo en la silla y veo estrellas. Imaginad 40 o 39, ¿no? latigazos. Son demasiados, ¿verdad? Y aquí dice que después de haber pasado por todo esto, le obligaron a llevar su cruz. Pero llegó un momento que ya no podía más. Llegó un momento que ya él estaba tan cansado de estar sin dormir, de todo lo que había pasado, que él ya no pudo cargar el peso de la cruz, de la madera que tenía que cargar. Ya no pudo con ello. Entonces dice, le obligaron a uno que pasaba por allí. Se llama Simón de Cirene. Venía del campo. Ahora imagínate tú, ¿no? La multitud, Cristo allí cargando la cruz y viene uno, ¿no? Vengo del campo, a ver qué está pasando aquí, a ver. Y luego un soldado romano le dice, tú, a cargarle la cruz. Y que uno dijese que no a un soldado romano, ¿no? Si decía que sí, tenía que hacerlo, porque si no le podían matar también. Le obligaron a cargar la cruz. Ahora, qué escena tan maravillosa de ver al mismo Hijo de Dios cargando una cruz que no era suya porque Él no cometió ningún pecado. Y ahora, en este momento, uno que dice, esta cruz no es mía, me obligan a cargarla. Pero en realidad, este sí merecía cargar la cruz. Porque igual que tú y que yo, es un pecador. Y él sí merecía pasar por la condenación y el castigo por su pecado delante de Dios. Pero estaba allí como si fuese obligado, ¿no? Entonces, qué giro, ¿no? que hace mirar de esta perspectiva, ¿no? Entendiendo, Cristo no merecía llevar esta cruz, pero Él eligió llevarla. Y este hombre Simón no eligió llevar la cruz, pero él sí la merecía. Y dice la palabra que era padre de dos hijos, ¿no? Alejandro y Rufo. Ahora es curioso porque en un versículo en el Nuevo Testamento Pablo habla del hermano Rufo y se entiende que es este mismo.
Entonces no se habla nada más, pero da a entender que él entregó su vida a Cristo. En algún momento él pudo ver a Cristo y pudo entregar y vivir por Cristo. Es tremendo. Ahora yo me imagino a aquel hombre estando ahí como que, bueno, yo voy a ver aquí qué está pasando, y que le obligan a cargar una cruz de alguien que está allí. Aquí en la palabra no dice si él sabía el testimonio de Cristo, si él había escuchado de Cristo, o si él pensaba que era un malhechor, ¿no? Un delincuente que estaba para morir porque merecía morir. Es decir, no se sabe con la intención de su corazón a la hora de cargar, sino que dice que le obligaron. Porque no debía ser muy liviana, ¿no? la cruz. Pero él fue obligado a representar cada uno de nosotros. Hermanos, ¿ya habéis pensado en esto? ¿Por qué será que Dios permitió que pasase justo esto antes de que Cristo fuese crucificado? Todo Dios tiene un propósito. Y para mí el propósito aquí es para que todos nosotros pudiésemos identificarnos con este Simón. Y entender, Señor, esta cruz es para mí. Esta no era para ti, Señor, porque tú no pecaste. Esta es mi cruz. Pero tú la llevaste. Y claro, Él la cargó hasta llegar al momento de la crucifixión, pero llegó allí. ¿Quién fue el cuerpo de quién fue tumbado sobre la cruz? Fue el cuerpo de Cristo. Entonces, aunque Cristo nos mande cargar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, no es esta cruz lo que va a hacer el pago de nuestros pecados delante del Señor. No estás comprando el pago de tu pecado, sino que es Cristo, el Hijo de Dios, el que murió, el que dio su vida, el que pagó el precio de nuestros pecados para rescatarnos. Qué tremendo. Ahora, el 23 dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y yo, cuando era niño y escuchaba de esto, yo pensaba, es que sabe como a vinagre, entonces debe ser por eso que Cristo no quiso, porque no, le iba a dar como cosas así. Pero hay investigadores, ¿no? Gente que investiga y estudia y dice que seguramente Cristo no quiso tomar porque se dice que como tenía vino mezclado con mirra, muchas personas usaban esto para aliviar el dolor, para que se le calmase un poco el dolor y no fuese tan duro el estar en la cruz. Entonces, ¿quién estando en la cruz no iba a querer disfrutar de esto? Decir un poquito porque tenía sed. ¿Y quién en su sano juicio no iba por lo menos a anhelar un poquito de refrigerio al dolor que uno está pasando? Vemos, ¿no? Y conocemos a hermanos que pasaron por dolores tan profundos y uno simplemente anhela diciendo, dame una pastilla que sea un poquito más fuerte, por favor, porque ya no puedo más. Y allí Cristo tenía esta oportunidad, pero Él no lo hizo, dice la palabra. Él no lo tomó. Porque lo que le estaba pasando allí no era simplemente un sufrir por sufrir. Lo que Cristo estaba pasando era el sufrimiento de toda la humanidad, en el sentido de que Él estaba abriendo el camino para que hubiese una reconciliación del hombre con Dios. Entonces Él necesitaba pasar por aquello. Y el versículo 24 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Qué buena gente, ¿verdad? Después de haber crucificado a Cristo, ¿no? Le estuvieron martillando, poniendo los clavos en sus manos, los clavos en sus pies. Como ya no había nada más que hacer, ¿qué empezaron a hacer? A repartir sus vestidos. Hay unos que dicen que la vestidura de Cristo, porque ellos tenían varias capas que usaban, ¿no? Y la externa era la más bonita, la que lucía mejor,
Y dicen que Cristo tenía una túnica especial, que era como, no comparable a de José de Egipto, ¿no? Que su padre le dio una túnica de colores, que los hermanos quedaron con envidia, ¿sí? Entonces, Cristo tenía una túnica que dice que era de una sola pieza, que esto era muy caro, porque normalmente lo que hacía es poner 2 piezas, ¿no? Y coser para unir, o si no, varios trozos de varias telas, porque en la época esta no era igual que ahora, que vas a una tienda y tiene un montón de telas, ¿no? Para elegir el color que quieres, ¿no? Metros y metros. En esta época no funcionaba así la cosa. Entonces, que uno pudiese tener una tela entera y hacer una ropa de una sola tela es porque tenía pasta. Y Cristo tenía una túnica así. Dicen que era especial. Y ellos, claro, sabiendo el valor que tenían, dijeron, vamos a repartir aquí sus vestiduras, vamos aquí a ver si sacamos algo de dinero también de la situación, ya que no estaban haciéndolo algo tan feo lo suficiente, ¿no? Vamos a echar más leña aquí al fuego. ¿Sabéis cómo funcionaba el echar suertes? Para nosotros se compara hoy, porque dice que ellos echaron suertes, ¿no? Hoy nos compara como los dados que uno tira para jugar a un juego. Vamos a ver cuánto sale, ¿no? Y tira los dados y a ver los números que salen. Y ellos, el tirar suertes era más o menos algo así, ¿no? Es como hacer un juego a ver a quién le toca, ¿no? O como coger los palitos, ¿no? De diferentes tamaños. Dice, a ver, el que pillas tú, ¿no? Y el que pilla el palito más grande es el que gana, ¿no? Era algo, ellos hacían tirando piedras y ellos usaban de sistemas para tirar la suerte. Entonces, imaginaros la escena, Cristo desangrándose en la cruz y ellos allí jugando. ¿Sabe, hermanos? Miramos esto y decimos, ¿cómo el hombre puede ser tan malo? ¿No? ¿Cómo la humanidad puede ser tan mala? Pero recordad que nosotros también somos parte de la humanidad. Y a veces nosotros vivimos nuestra vida sabiendo que Cristo murió por nosotros, sabiendo que Él padeció por nosotros, sabiendo que Él se entregó por nosotros, pero vamos por la vida jugando. No tomamos la vida con Dios en serio. No la tomamos en serio. No vivimos una vida en serio con Dios, sino que vamos jugando. Ah, mira, Dios viene para bendecirme, ¿no? Algunos tratan a Dios como un bombero, ¿no? Solo buscan a Dios cuando prende fuego. Vale, a ver, Dios, ¿dónde estás? Ahí se acuerdan de Dios, ¿no? Parece muy duro lo que vemos que ellos estaban haciendo, pero muchas veces nosotros hacemos en nuestras vidas. Menospreciamos el sacrificio de Cristo, menospreciamos su padecimiento por nosotros, llevando una vida liviana delante de Dios, llevando una vida tibia, como dice en Apocalipsis. Antes fuera, ¿no? Frío o caliente, pero porque eres tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. El Señor dijo a su iglesia. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros nos portamos así con el Señor? Cuando sabemos que nuestra responsabilidad es meditar en la palabra, es orar al Señor, es tener una relación íntima con Él, es tenerlo en cuenta en nuestras vidas. Es cuando estar joven, ¿no? Como hemos leído en esta mañana, recordado. Joven, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. No tenemos en cuenta al Señor, menospreciamos. Es como si estuviésemos haciendo lo mismo que ellos, hermanos. Estamos ahí jugando, a ver que tiene suerte por ahí, y menospreciamos el sacrificio de Cristo. El versículo 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, el Rey de los Judíos. Ahora, claro, si uno ve allí asesino, ¿no? Agresor, ¿no? Todos los títulos que queremos poner hoy, que creemos que sería plausible para que uno pudiese tener una condena así.
Pero el rey de los judíos es otra cosa que fue ridícula, ¿no? De la crucifixión de Cristo. Porque, claro, el rey de los judíos, ¿y esto qué es? ¿Para matar a una persona? ¿Por decir que es el rey? ¿No? Vemos que fue injusto. Todo lo que hicieron con Cristo fue injusto. ¿Por qué? Porque Él era justo. Él no tenía pecado. Entonces, como Él no tenía pecado, no tenían de qué acusarle. Entonces, tienen que inventar algo. Y aquí queda evidente, ¿no? La culpa que Él tenía era por ser el rey. Y alabamos al Señor porque Cristo no pecó. Él pudo entonces ser el sacrificio perfecto. Él fue ese cordero sin mancha que fue entregado a favor de nosotros que sí somos culpables. Gloria a Dios por esto, ¿eh? Gloria a Dios porque nadie pudo encontrar algo en contra de Él. Nadie pudo encontrar un pecado en Él. Porque Él jamás pecó. Y porque Él jamás pecó, entonces su muerte injusta fue para traernos justicia. El versículo 27 dice, crucificaron también con Él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Cuando aquí dice, se cumplió la escritura, es porque está escrito en Isaías 53:12. Que Él fue contado con los inicuos. Ahora imaginaros, hermanos, años antes de que Cristo viniese a nacer. Mirad cuán poderosa, cuán grandiosa es la palabra de Dios. Años antes de que Cristo llegase a nacer, ya había la profecía que estaba dicho, ¿no? Ya había la profecía que Él sería contado con los inicuos. Y tantas otras profecías que hay en la palabra que marcaron cada uno de los eventos que Cristo vivió. Así de grandiosa es la palabra, hermanos. Dime a mí qué libro que hay en el mundo que tú puedas encontrar esto. ¿Sabéis lo poderoso que es que tú puedas decir lo que va a pasar en el futuro? Hay gente que sabe esto y por eso intenta manipular a la gente. Pero claro, si no es Dios que estableció, no va a suceder, ¿no? Igual estos últimos, ¿no? Que dijeron que en septiembre acabaría el mundo entre el 17 y el 18, algo así. Es que yo no entiendo, la gente sigue con lo mismo. No, es que un ángel me trajo una revelación, ¿no? Y siguen con lo mismo. Pero luego, claro, nos sucede y damos una excusa y la vida sigue como si nada, ¿no? Lo grandiosa que es la palabra de Dios. ¿Ya te has fijado? La cantidad de profecías que hubieron sobre Cristo y cada una de ellas se cumplió, hermanos. Cada una. No fue aquello que, bueno, a ver si hay suerte, ¿no? Por lo menos tenemos ahí unas cuantas. Hay veces a suerte si por lo menos algunas o la mayoría se cumple. No, hermanos. Cada una se cumplió. Y aquí vemos la revelación del Espíritu de Dios trayendo lo que sería. Esto, hermanos, no sé a ti, pero a mí me hace confiar más en la palabra de Dios cuando yo me acuerdo de eso, de decir, wow, ¿cómo puede ser? Y esto no es que un hombre escribió, ¿no? Y tú dices, bueno, es que este hombre recibió. No, es que la Biblia fue escrita años y años y hubiera un montón de autores distintos, personas distintas. ¿Y cómo puede ser que en todos ellos el Espíritu de Dios movió de tal manera que cada uno fue recibiendo una revelación y que todo se cumplió? Tremendo. Y se cumplió la Escritura que dice. ¿Sabe, hermano? En la palabra hay promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Y cuando tú lees esto y se cumplió la escritura que dice, esto debería brotar en tu corazón un fuego y decir, Señor, gracias. Gracias porque hay promesas que en mi vida se van a cumplir también porque en tu palabra lo dice. Esto debería darnos la seguridad
Y la alegría y el gozo de decir, Señor, estoy pasando por circunstancias tan duras, tan difíciles, pero yo puedo seguir adelante, Señor, porque tengo promesas en tu palabra para mi vida. Hay palabra de promesas en tu palabra, en las Escrituras, que me dan descanso, me dan confianza, me dan paz a mi corazón para saber que tú cumplirás cada una de tus promesas. ¿Eso significa que las cosas van a suceder como nosotros nos gustaría? No, ¿verdad? ¿Significa que la resolución de nuestros problemas será la solución que a nosotros nos gustaría? No. Pero sí que el Señor estará allí cumpliendo cada una de sus promesas. Y la que Él nos dio, que es, bueno, para mí la más sorprendente, estaré con vosotros todos los días. ¿Sabéis qué es esto? El que ya fue menospreciado y estuvo solo, abandonado, sabe el valor de que por lo menos haya una persona a su lado que diga, estoy contigo. A veces nosotros parece así, ¿no? Bueno, estará con nosotros. No. A ver, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de cielos y de tierra, te dijo a ti y a mí, nos dijo a nosotros, estaré con vosotros todos los días. Él dice a cada uno de sus discípulos, tú me amas, tú me sigues, entonces no te preocupes por las circunstancias porque yo estaré contigo. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Amén. ¿Os acordáis del pastor Israel Sanz, ¿no? Cuando vino él dijo, Cristo más nada es igual a todo. ¿No? Y esto me quedó ahí en la frase que él dijo entonces. Cristo más nada es igual a todo. Versículos 29 y 30 dice, y los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y hermanos, vamos viendo, ¿no? Mientras vamos leyendo el Evangelio, cómo el ser humano puede llegar a ser tan malo. ¿Imagináis el sufrimiento de una persona estar colgada de una cruz? Después de haber recibido un montón de latigazos, de que le pegaron, le escupieron en la cara. No había manera de humillarle más de lo que hicieron con Cristo. Y aún estando allí, hay gente que pasaba y se burlaba. Nosotros tuvimos un grupo aún seguimos teniendo un grupo de todo el vecindario allí, de la calle donde vivo, en la época que hubo el bichito, ¿no? Voy a evitar algunas palabras porque a veces el sistema de YouTube busca y cancela la voz porque hay una palabra que a ellos no les gusta, ¿no? Entonces, cuando vino el bichito, ¿no? En 2020, que todos se ponían enfermos, ¿no? Se murió mucha gente. ¿No imagináis las expresiones de odio que habían a veces en el grupo cuando la gente que tenía que salir en la calle tenía que salir con mascarilla y salías con la mascarilla puesta a un lado o aquí abajo? ¿No os imagináis las frases de odio de la gente? Deseando, todo lo feo. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el pecado de la persona? Se puso la mascarilla aquí y no aquí. Hermanos, nosotros cuando somos amenazados por algo que pensamos que el otro está haciendo que me puede amenazar a mí, la historia cambia. El bonito, el simpático, esto no, ahí ya no queda tanto. Yo ya he visto hermanos que tenían una relación tremenda, pero decidieron hacer sin orar, oraron, pero no escucharon bien al Señor, porque decidieron hacer un pacto para abrir una empresa o algo. ¿No os imagináis el follón que queda cuando uno se desentiende del otro y ya no se puede ni ver? ¿Por qué? Porque uno se siente amenazado por el otro, no, pero que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, y se pelea, y de amistad se acabó. Cuando uno se siente amenazado por otro, allí vemos qué es lo que está en el corazón. Ahí vemos qué es lo que está de verdad sosteniendo al corazón.
Si Cristo es el que sostiene tu corazón, si Cristo es el que sostiene tu vida, si tu corazón, si tu confianza está en el Señor y no en la otra persona, entonces va a ser duro, va a ser difícil, pero permanecerás. Y podrás tener un testimonio a pesar de la diversidad. Ahora, si no es Cristo el que sostiene tu vida, si tu confianza no está puesta en el Señor, si tu esperanza no está puesta en el Señor, sino que en el otro o en las circunstancias o en las cosas, a la mínima ya salta, ¿no? En Brasil hay una expresión que decimos que bajamos de la cruz, ¿no? Porque Cristo invita, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces decimos que cuando uno actúa de manera que no es bíblica, es como si estuviese bajando de su cruz, diciendo, Cristo, voy a dejar la cruz un poquito a un lado, ya lo hago yo y luego la vuelvo a coger, ¿no? Que no deberíamos hacerlo así, pero lo hacemos. Qué terrible, hermanos. ¿Cómo podemos llegar a actuar con el Señor? Y le ofendemos a Él en primer lugar. Cuando David pecó, ¿no? Con Berseba, hizo daño a su marido, envió a la guerra para que se muriese. ¿Cuál fue lo que hizo? La oración que él hizo de arrepentimiento fue, Señor, he pecado contra ti. Porque él entendía que a pesar de hacer daño a la gente, el primero que él ofendió fue a Dios mismo. Ahora nosotros, hermanos, nosotros somos capaces de llegar a este punto si nos sentimos amenazados por alguien, si no estamos en Cristo. Tú que derribas el templo de Dios, ¿no ibas ahí hablando que ibas a derribar y luego ibas a construir? Bueno, baja, desciende, sálvate. ¡Qué maldad! Decir esto a una persona en el estado que estaba Cristo. Versículo 21 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora, claro, uno puede decir, vale, es porque la gente no conocía la Biblia, ¿no? Eran pocos los que tenían acceso a la Biblia. La gente no tenía acceso, no tenía la Biblia en el móvil. Hoy en día cualquiera tiene la Biblia en la mano. Entonces, pobrecitos, ¿no? No conocían la Biblia, entonces no podían conocer a Cristo, ¿no? Vale, pero ¿y los principales? ¿Qué? ¿Los principales sacerdotes? ¿Ellos que tenían acceso a la Biblia? ¿Ellos que leían la Biblia? Ellos que pudieron ver cómo Cristo sanaba a una persona. ¿Os acordáis cuando Cristo trajo a aquel con la mano seca y dijo, te sano? ¿Qué es más fácil? ¿Decir que se sane o que sean perdonados sus pecados? Y Cristo les sanó delante de sus ojos. Ahora, ¿cómo ellos podían negar lo que habían visto? Por la maldad de su corazón, por la envidia que estaban sintiendo en su corazón. Hermanos, los sacerdotes actuaron como actuaron con Cristo porque ellos se sintieron amenazados por Cristo. Ellos no encontraron en Cristo su Salvador porque encontraban en Cristo una amenaza. Cristo era una amenaza para su estatus. Era una amenaza para el poder que ellos querían tener, el dominio que ellos querían tener con el pueblo. Y llegaron, a pesar de conocer la palabra, a pesar de conocer las profecías, a pesar de ver cumpliéndose las profecías en Cristo, llegaron a injuriar, ¿no? Dice aquí la palabra. Escarnecían de Cristo diciendo todas estas cosas. Entonces, concluyo, hermanos, recordando que los latigazos fueron a Cristo como los abrazos de la maldad sobre él. Los latigazos fueron a Cristo como los abrazos de la maldad para que tú y yo pudiéramos ser rodeados por los brazos del Padre.
Los latigazos fueron a Cristo como abrazos de la maldad para que tú y yo pudiéramos ser rodeados por los abrazos de la bondad de Dios. Le vistieron de ropa de rey falsa. Le pusieron una ropa para burlarse de él. Él siendo el rey, lo vistieron de una ropa para burlarse de él, de su reinado. Ahora, le pusieron una corona falsa para burlarse de él. Pero ¿sabe por qué él lo hizo? Para que tú y yo fuéramos levantados como reyes y sacerdotes. Qué tremendo, hermanos. La palabra dice que aquellos que están en Cristo Jesús ahora son reyes y sacerdotes. El Señor te invita, a ti y a mí, nos invita a reinar con Él, aún en este mundo. Y yo te pregunto, ¿en qué Cristo está reinando en tu vida? ¿En qué Cristo está reinando en tu corazón? ¿Cristo está reinando sobre tu vida? ¿Cristo está reinando sobre tu corazón? ¿O el rey eres tú? ¿O los reyes son tus hijos? ¿O los reyes son tus padres? ¿Quién es el que está reinando en tu vida? A Cristo, siendo rey de reyes y señor de señores, le pusieron una corona para burlarse de él, una corona llena de espinas, que le metieron, dicen que los clavos eran así de grandes, hermanos, y que le metieron por dentro de la piel, lo clavaron. Y no sé si ha pasado con algunos de vosotros, seguro que ya habéis visto por lo menos en alguien, ¿no? Que cuando hacemos una herida, por más pequeñita que sea, en la cara o en la cabeza, la de sangre que sale es terrible. Yo de niño tenía mucho problema en la nariz que se me salía sangre. Y no vea la desesperación de los maestros, ¿no? En la escuela bíblica o en los juegos que hacíamos en el campamento, cuando de repente se veía esto todo lleno de sangre. Salían todos desesperados y decían, ¿qué ha pasado? Y yo, no, tranquilos. ¿No? Tenía 6 o 7 años y decía, no, tranquilos, yo solo me echo agua aquí y que salga un poquito de sangre y ya está. Ahora imaginaros la cantidad de sangre que Cristo pudo perder también. Y tener esta corona falsa para burlarse de él y que le echó sangre por toda la cara. Ahora él recibió esta corona de dolor porque él tenía el gozo en la mirada puesta delante, como dice la palabra. Su mirada estaba puesta delante en ti y en mí, en la salvación que él nos daría. Y él recibió esta corona falsa de humillación para que tú y yo fuésemos exaltados por Dios Padre. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Él se humilló, siendo hijo de Dios, él se humilló para que nosotros, como hijos, o no teniendo el derecho de ser hijos, fuésemos recibidos como hijos y así siendo exaltados delante de Dios. Qué tremendo. Él aceptó ser menospreciado como rey para que llegase a reinar sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces, por esto ofende tanto a Dios cuando tú conoces a Cristo, pero rechazas el vivir por Cristo. Por eso esto ofende tanto a Dios cuando tú sabes tu responsabilidad delante de Dios de tener la palabra y meditar en ella y tú dices, bueno, mejor miro una serie y la Biblia, bueno, ya el pastor predicará el domingo. Porque cuando lo hacemos, estamos menospreciando todo el padecimiento de Cristo en la cruz. No es porque el pastor dijo que tengo que leer, entonces yo voy a leer no. Es porque es la expresión del amor de Dios está aquí en su palabra. Es para que podamos conocerle a Él. Es para que tú puedas conocerle a Él. Para que tú seas alimentado. Él aceptó ser menospreciado como rey para que llegase a reinar sobre la vida de cada uno de aquellos que creen en su nombre. Le escupieron en la cara, hermanos, para que tú y yo recibiéramos los besos del Padre. Cristo fue despojado de sus vestes
para que tú y yo pudiéramos vestirnos de sus vestiduras blancas, como dice en Apocalipsis 3. Dice, ¿no te das cuenta que eres pobre, ciego y desnudo? Aconséjote que de mí compres oro refinado pero por el fuego, para que te enriquezas, ¿no? Colirio para que puedas ver, pero ropas blancas para que te puedas vestir. Estas vestiduras blancas, hermanos, hablan de santidad, de la pureza de Dios sobre nuestras vidas. Cristo fue vestido y después despojado para que pudiésemos recordar que Él tiene una vestidura para nosotros. Él fue entregado y pagó el precio de nuestra muerte para que nosotros tengamos vida en Él. Él pagó el precio de nuestra muerte para que tengamos vida en Él. El justo por los injustos, para darnos salvación. Y yo te pregunto, ¿qué te llevas hoy? ¿Qué te llevas hoy, hermano? ¿Qué te llevas hoy? Los hombres estuvieron ahí delante de la cruz y lo que hicieron es estar jugando para ver quién se llevaba la túnica. Ellos podrían haber ido a sus casas con Cristo diciendo, este es el Hijo de Dios. Pero se fueron contentos a casa porque tenían ahí un poquito más de monedas para su vida. ¿Y tú y yo, con qué nos vamos hoy? Estamos expuestos hoy por la expresión de la cruz que Cristo cargó por nosotros. La crucifixión que Él padeció por nosotros. ¿Qué te llevas hoy a casa? ¿Te llevas un juego? ¿Vamos a jugar a la suerte? A ver qué nos pasa en la vida. ¿O vas a hacer un compromiso real con el Señor diciendo, Señor, no puedo hacer nada más que rendirme y adorarte y arrepentirme de mis pecados? Porque hoy veo que tú eres el Rey y que pagaste el precio por mí. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Señor, es tan duro, Señor, escuchar de tu padecimiento por nosotros. Es duro en el sentido, Señor, porque sabemos que no merecemos. No había ninguna belleza en nosotros, Señor, para que pudieses padecer tanto. Pero elegiste hacerlo así, Señor, para mostrar y que quedase evidente la majestad de tu bondad, Señor, y de tu amor, de tu gracia. Lo magnifica, la magnificencia de tu gracia. Cuán magnífica es, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por hacer por nosotros lo que era imposible que hiciésemos. El pagar el precio, el castigo de nuestros pecados. Como hemos visto, Señor, en el estudio de esta mañana, si el Señor nos condena, no es injusto por condenarnos, porque somos pecadores. Elegimos el pecado. Ahora, si el Señor nos salva, es porque Él es lleno de misericordia, porque su gracia es mayor. Y te alabamos, Señor. Te alabamos por poder recordar en esta mañana tanto sufrimiento que padeciste. Y fue porque tú eres un Dios lleno de amor. Y sabía, Señor, que no había otra solución para nosotros. Queremos en esta mañana, Señor, rendir nuestro corazón a ti. Y pedir, Señor, las cosas que tu Espíritu ministró en nuestro corazón en esta mañana. Vuélvenos a recordar, Señor, entre semana. Muéstranos, ayúdanos, Señor. Dependemos de tu poder obrando en nuestras vidas para que podamos poner por obra las cosas que tú ministraste en nuestro corazón en esta mañana, Señor. Y confiamos en ti y descansamos en ti, Señor, que tú eres fiel. Y el que empezó la buena obra en nuestras vidas, la terminará en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor.